Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de un carnet. Hoy vamos a hablar de un asunto que pues para todos tal vez ha sido como una sorpresa ver el crecimiento que es el uso de lo que llaman los vapeadores, el consumo de sustancias inhaladas o que nos metemos en el cuerpo no es una cosa nueva. Entiendo que los indígenas precolombinos hacían cosas parecidas y después los europeos lo copiaron y lo pusieron elegante y se llamaba rapé. Pero hoy hemos visto como el surgimiento de esas nuevas formas de introducirnos cosas a los pulmones que no deben ser muy sanas, y por lo mismo pues vamos a intentar explicar de la forma más sencilla eso que es, tal vez hacer un énfasis en los efectos en los que eso puede producir para las personas, no solamente las que consumen, sino para el entorno en el que estamos. Entonces, para eso, estos son nuestros invitados. La universidad está desde hace tiempo, pero ahora con más énfasis en una campaña de intentar que esta sea una organización libre de humo. Y obviamente pues en eso se va a incluir el cigarrillo y cualquier otra de sus variantes. Mi generación conoció el cigarrillo, aunque yo no fumo ni he fumado, pero pues en los últimos años hemos visto unos aparatos donde la gente también inhala y echa humo, que llaman los vapeos o no sé, no soy para nada experto en el tema. La pregunta es, pues mi generación nos dijeron finalmente que era malo y que era un vicio, que era una adicción. Esta, digamos, variante que ahorita tal vez Alejandro nos explique mejor ya técnicamente cómo es, ¿también entra el campo de la adicción o eso es una cosa inofensiva? Bueno, Wanda, pues realmente el tema del vaporizador lo podemos dividir como en dos, que son vaporizadores que tienen nicotina y otros vaporizadores que no tienen nicotina. Entonces, de alguna u otra manera podemos decir que sí generamos un tema adictivo cuando consumimos este tipo de aparatos, digámoslo así. Lo podemos llamar inclusive como nuevas tecnologías. Okay. Pero el hecho de que, bueno, la nicotina pues sí sabemos que genera adicción, aunque adicción pues yo conozco un señor adicto a un jarabe para la tos. Los que dices que no tienen nicotina es simplemente como el gusto, como comerse un confite y tener un gusto, o es que... Pues nos damos cuenta que ahorita hay inclusive pues varios vaporizadores con sabores, con olores, Ajá. ¿cierto? Que no tienen nicotina, pero el hecho de que se consuma esto lo podemos ver como una conducta adictiva. ¿Por qué? Porque es repetitivo y no tiene ningún sentido. Inclusive en el efecto a nivel psicológico de pronto no es que sea mayor a un tema patológico, ¿cierto? Pero de alguna otra manera lo podemos ver como una conducta adictiva que genera comportamientos desadaptativos. Okay. Una pregunta para el que no ha fumado ni él piensa fumar. Para mí, racionalmente, no hay ninguna justificación de hacer algo que me va a llenar los pulmones de una sustancia. El que una persona se vuelva un consumidor de tabaco o lo que sea, ¿eso es la respuesta a algún problema o eso no es el síntoma de algo? Lo podemos ver como una estrategia de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son las formas y maneras que utilizamos los seres humanos para afrontar alguna situación problemática. A veces, y en esta sociedad, que es una sociedad totalmente capitalista, donde todo es un tema de consumo, bien, encontramos estos vapeadores como una estrategia de afrontamiento a cualquier tipo de ansiedad que pasa a nivel laboral, inclusive a nivel académico. Yo de pronto también intervengo, aunque no desde la parte, digamos, ya de la experiencia en el campo, porque no soy psicólogo, pero yo a diferencia de Juan David sí fumé.
bastante tiempo. Yo fumé muchos años y dejé el cigarrillo, digamos, estoy hablando del cigarrillo en ese tiempo, y lo dejé también después de 10, 12 años de fumar. Hoy, por ejemplo, yo no me considero un fumador, aunque digo, y esto yo creo que es interesante tratarlo, de vez en cuando yo le doy una fumada a un cigarrillo, ¿cierto? Y dejo pasar, no al vapeador. A mí el vapeador no me engancha, no me parece que tenga sentido, pero no sé, respondo a la pregunta, me atrevo a responder también a la pregunta habiendo sido fumador, que muchas veces también hay un asunto de presión de grupo, digamos que hay un asunto de la gente está fumando, se vuelve, es un hábito tan común que ya uno en su círculo empieza a sentir cierta presión por el cigarrillo, se vuelve un asunto rutinario, esperando el bus, ¿qué hace la gente? Se fuma un cigarrillo. Pero de lo que me he dado cuenta, o lo que digamos era también mi parte de mi reflexión, era decir, bueno, es que como cuando uno se pone al frente, en este caso del cigarrillo, del vapeador, o de los hábitos que tiene y reflexiona un poquito, pues se empieza pues a preguntar cosas, ve, esto sí, me parece sabroso, con un café, o con una cerveza, o a esta hora de la mañana, pero cuando empieza a tener un dominio sobre uno, y a decir es que yo ya lo necesito, es que si no lo tengo, entonces empiezo a sufrir consecuencias negativas, pues entonces ahí yo creo que se levanta una alarma importante. Para mí fue también en parte un asunto de decir, no voy a dejar que me controle esto, pero les hago una confesión, yo entonces habiendo sido fumador, yo digo, pero qué gusto le sacan, así como vos te preguntas, qué gusto le saca a alguien a meterse ahí unas hojas quemadas a la boca. Yo voy un paso más allá y digo, pero es que ese vapeador ni siquiera tiene combustión, ¿cierto? Uno se hace esas preguntas bobas, no estoy justificando el cigarrillo por supuesto, pero creo que muchas veces es un asunto también de lo que nos rodea, del entorno, de ese entorno también, que nos lleva a hacerlo y seguramente pues a tratar de cubrir ciertos vacíos o necesidades, sin decir pues que todo sea por eso pues. Pero, Vale. perdón, me meto porque soy muy ignorante. ¿El que vapean no se le va nada para los pulmones o sí? Sí, claro. O sea, sí introduce a los pulmones una sustancia. Si ves, inclusive, a ver, ahí están los vaporizadores y están los cigarrillos electrónicos, ¿bien? Okay. Son como algo diferente. El cigarrillo electrónico sí tiene ese tema que estabas diciendo, Alejo, que es el de la combustión. Ese sí, ese tiene el sistema de combustión. El otro, como bien dice el nombre, es puro vapor, ¿cierto? O sea, pero de igual manera a los pulmones ingresa vapor. Bien, ingresan otras sustancias también. El asunto pues básico, sin ser tampoco experto en la salud física, es más, ahorita hablaremos de la salud ambiental pues también un poquito, que es también por lo que yo estoy aquí, pero sí el asunto con la combustión en general, o con lo que ingresamos, es que en la combustión, en los que sí tienen combustión, nosotros ingresamos lo que llamamos un aerosol, que es muy charro porque siempre que pensamos en los aerosoles nos imaginamos como el psst, ¿cierto? Para hacer como la medio onomatopeya, creo que ese es el del sonido, pero un aerosol realmente es un sólido o un líquido que es muy livianito, entonces está suspendido en el aire, en un gas. Y aquí lo que tenemos son entonces esas partículas chiquitas. Aerosoles son también eso que cuando hablamos de la contaminación del aire es el material particulado, que ese lo escuchamos mucho en Medellín con las crisis del aire y todo esto, y eso ingresa al organismo, ingresa a los pulmones, pero como son tan partículas tan chiquitas, pasan por los alvéolos pulmonares, entran al torrente sanguíneo y causan un montón de problemas. El mito de que el vapeador no tiene impactos es falso. Realmente tiene impactos también sobre la salud física. Ya nos hablaría pues el experto o la experta pues en la salud física, pero si el material particulado, los productos de combustión de una fogata, la gente que por ejemplo no tiene fogones eléctricos y cocina, o el que está fumando, lo que está metiendo es esos aerosoles, y eso causa problemas en los pulmones, en el corazón, hablamos de cardiopatías isquémicas, es decir, de esas cosas que eso suena pues muy elaborado, pero que realmente nos afecta pues el corazón, nos afecta los pulmones, nos afecta el cerebro. Entonces también tenemos ese impacto. Incluso si no tiene nicotina. Incluso si no tiene nicotina. Sí. La nicotina no es el único elemento que afecta. Okay. Inclusive me atrevo a decir aquí que la llegada de los vaporizadores, me imagino que aquí a Latinoamérica, fue con un uso importante, y era como tratar de mitigar un poco el consumo de nicotina, o sea, del cigarrillo. Bien.
Y pues van pasando los años y nos damos cuenta que el consumo de vaporizadores y de cigarrillos electrónicos va en alza de una manera bien drástica. Entonces, a veces, como dice la canción de Salsa, la cura resulta más brava que la enfermedad y pasa porque vienen los vapeos para lograr mitigar un poquito el daño de la nicotina y se aumenta. Y ya ahorita le mezclan nicotina en unos grados bastante grandes, son de 5%, del 10% y hasta el 60% de nicotina. Entonces son elementos que son complicados y que a la final la gente los usa, los prueban primero, les gusta y ya le genera una conducta adictiva que no se dan cuenta. Y ya luego pasan la factura a nivel físico o a nivel mental, varias situaciones, y ahí sí buscamos como un acompañamiento. Okay. Pero entonces el éxito del vapeador es que, pues digamos, comparándolo con el cigarrillo, yo no sé si el cigarrillo da una sensación agradable o cuál es lo sexy del cigarrillo como gusto, como placer, digámoslo así. ¿Por qué se volvió tan exitoso el vapeador? O sea, ¿qué es lo que lo hizo como tan atractivo si ya existía el cigarrillo? Mira que yo me atrevo a decir hay algo, y es que pues estamos en un mundo tecnológico, y eso es una tecnología. Es porque en un aparatico que puede ser así de grande, te pueden caer hasta 6.000 plones, 6.000 vapeos, 6.000 aspiraciones. Entonces uno dice, wow. Y como se los estaba diciendo, pues viene el vaporizador a mitigar un poco el tema del consumo de nicotina y llega y se pone en alza porque lo venden en cualquier lugar, y es un tema inclusive que le genera una publicidad grande y que es atractivo para las nuevas generaciones más que todo. Y ya hay suficiente, digamos, experiencia e información para pensar que desde el campo tuyo, que es como el mental o el comportamiento, es peligroso. Sí, yo me atrevo a decir que sí, porque genera una conducta adictiva. O sea, para que se genere una conducta adictiva, las personas deben probarla, luego la usan, luego toleran, luego abusan de la sustancia y luego aparece pues el tema de la adicción. Entonces, el vapeador con nicotina o sin nicotina genera conductas adictivas. Yo me atrevo también como a lanzar una hipótesis acá, y es que el cigarrillo, digamos, empezó también a tener un rechazo social importante por el olor, ¿cierto? O sea, el olor del cigarrillo es fuerte, a mucha gente le molesta. Cuando uno es fumador, de pronto antes no le molesta, sino que dice, ay, ¿quién está fumando por allí para ir? Porque es esa conducta adictiva. Pero sí es muy raro, o sea, yo ya ahorita aquí hice la confesión pública, si de vez en cuando entonces digo, me voy a fumar un cigarrillito, a darle una fumada. De todas maneras, el olor para mí es fastidioso. Ajá. Yo ya como que pasé a otro momento en el que no. Sin embargo, pues lo haré, ahí está mi conducta semiadictiva, será, vale. No sé. Pero el vapeador, digamos que llegó también con esa promesa de que, ves que esto no huele, o incluso que es que esto huele rico. Muy bueno. ¿Cierto? Entonces también como que se trata de eliminar ese factor que es molesto para otras personas, pero sigue siendo un asunto muy dañino, pues mentalmente por la conducta adictiva. Repito, por lo que yo creo que es adicción en cualquiera de sus sentidos cuando no tengo control sobre algo, pero por el otro lado pues también los efectos en la salud mental o física que tengo. Y el hecho de que genera una adicción, igual que cualquier otra adicción, el licor o cualquier cosa, ¿hay ya experiencia en qué tan fácil es como o depende de las personas o de lo que inhalaba? O sea, ¿es más fácil salirse del vapeador que del cigarrillo o es subjetivo? Mira, yo le digo a muchos pacientes como nos enfrentamos a un consumo que es legal. Sí. Entonces lo podemos conseguir aquí al frente o aquí a la vuelta, en cualquier lugar, inclusive en cualquier carnicería, les digo yo. ¿Cómo vamos a hacer frente a la conducta? Bien. O sea, ¿cómo vamos a empezar a utilizar factores protectores que nos permitan un uso apropiado de estrategias de afrontamiento? Es muy difícil, realmente. ¿Por qué? Por la legalidad. Es como el alcohólico, digámoslo así. Yeah. Es difícil salir del alcohol cuando yo encuentro que a la vuelta de la casa pues,
venden cerveza, cualquier tipo de licor. Claro, pero eso sería como el factor externo, que tengo disponibilidad. Pero a nivel, digamos que orgánico, fisiológico, ¿es tan difícil soltarse de eso o depende del nivel de nicotina o no? O sea, ¿es más, agarra más duro en términos fisiológicos o es igualito que cualquier adicción? Realmente no es, como igual el que tiene nicotina al que no tiene nicotina, Ya. ¿cierto? El que tiene la nicotina, pues tenemos la nicotina y nos genera pues un tema adictivo a nivel fisiológico. El que no tiene nicotina, si bien no tiene el tema químico, tiene otros químicos que de alguna otra manera nos van a generar la conducta. Pues, ¿por qué lo usamos entonces? Porque nos genera algo y eso lo podemos ver como con el circuito de recompensa. El circuito de recompensa que todos lo tenemos en el cerebro, por ejemplo, queremos algo inmediato y la recompensa se activa. ¿Y cómo se activa? De pronto en este caso fumando el vaporizador. Es difícil, depende de la persona que lo quiera dejar. Ya. Al final depende de la persona. ¿Y da delirium tremens como cualquier cosa o todo depende? No hay casos registrados de pronto que el tema del vaporizador genere algún tipo de delirio o algo así, no. Pero sí puedo decir que el uso constante del vaporizador genera lo que vengo mencionando, una conducta adictiva que tenemos que estar vigilantes de eso. Y para ti como profesional que tengas un paciente, tu experiencia es que la dificultad es más por la accesibilidad o porque igual, pues obviamente no vamos a hacer una encuesta científica, pero aprovechando que estás aquí, en tu experiencia ha sido más fácil la solución porque porque la gente se da cuenta o porque... La solución es fácil, es cuando hay un programa para dejarlo. Okay. ¿Cierto? Porque para el profesional es de pronto fácil decirle, vení, deja de fumar. Pero ¿cómo dejo de fumar si no soy capaz? ¿Cierto? Ya. También entonces estrategias o dame un programa, porque inclusive pues dentro donde yo trabajo, que es una IPS aquí en la ciudad, generamos un programa multidisciplinario, o sea, trabajamos toxicólogo, psiquiatra, psicólogo, trabajador social inclusive y consejero terapéutico. Entonces, para realizar un proceso, yo diría que el factor fundamental es que se tenga un programa profesional para dejarlo. Okay. Y la última parte para hablar un poco con Alejandro con el tema ambiental. El consumo de eso promueve otro daño que tengas del sistema respiratorio o no tiene nada que ver que empeore otras enfermedades. Realmente el consumo de cualquier vaporizador con o sin nicotina va a ser un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares, pulmonares. Okay. Bueno, hemos hablado un poco como de la decisión propia y de los efectos en la persona, pero también, como dijo ahora Alejandro, pues sí, también sale humo para el entorno y para los que están por fuera, que en el cigarrillo eran los fumadores pasivos. Ahora yo no sé si hay vapeadores pasivos, pero el daño si tienes algo de daño fisiológico para el consumidor, pero también para el entorno, ¿es inocente esa práctica o no? Para nada, no, es que eso es otro punto bien interesante porque también creo que otro de los argumentos que le dieron popularidad de pronto era el asunto de reducir el daño ambiental por las colillas del cigarrillo, ¿cierto? Es decir, entonces el cigarrillo se puede fumar sin filtro si están fumando un piel roja, sí. Pero mucha gente prefirió el filtro desde hace mucho tiempo. Entonces la colilla del cigarrillo es bastante contaminante ambientalmente porque, por un lado, cuando ya se tira, pues cuando está en el suelo, cuando está ahí, libera unas sustancias y empieza también a degradarse y a producir lo que llamamos microplásticos, que se han vuelto también muy famosos, ¿cierto? Que hemos escuchado que están en los champús o en ciertas cremas o en ciertas sustancias, y sí, la verdad es que pues el plástico lo conocemos, el plástico tiene una cantidad de usos espectaculares, eso hay que decirlo, necesitamos plástico para un montón de cosas, o sea, hay también un asunto de satanizar esto que es
difícil de manejar, pero pues su mala reputación también está fundamentada en que sí tiene muchos riesgos. Hay un asunto clave y es que los plásticos son moléculas muy grandotas, ¿cierto? Y cuando ya quedan ahí afuera, que decimos es que eso se demora tanto tiempo en degradarse, no es solamente malo porque se demore mucho tiempo en degradar, sino porque a medida de que se va degradarse, imaginémonos, se van partiendo esas moléculas por acción de la luz solar, del agua que está ahí, de la temperatura, se empiezan a romper esas moléculas grandotas y empiezan a quedar moléculas más chiquitas que te liberan también al ambiente y van generando contaminación. Eso incluso es uno de los 9 procesos más fundamentales del planeta Tierra, que son las nuevas entidades químicas. Es una cosa muy identificada dentro de los grandes aspectos de contaminación que tenemos. Entonces las colillas de cigarrillo tenían ese problema y claro, uno acaba el cigarrillo, chun, también porque la gente lo tira por ahí y empieza a generar estos problemas. Entonces se decía, pues con el cigarrillo electrónico, con el vaporizador, yo ya no tengo colillas, yo soy muy ambientalmente amigable. Ajá. Y va uno a revisar lo que ocurre con eso y se encuentra con un problema muy grave porque vamos a hablar de lo que llaman el ciclo de vida de cualquier cosa, ¿cierto? De este micrófono, de esta camiseta, de un aparato electrónico, de lo que sea. Entonces todo lo que nosotros consumimos, tenemos, siempre tiene unos impactos por los materiales que se extraen para ponerlo, por el proceso de fabricación de ese producto, por el uso de ese producto y por la disposición de ese producto, que es muy bonito porque uno ya se da cuenta de esa estrechez de la relación que tenemos con el medio ambiente, no es solamente mientras usamos algo, es desde que se sacan las cosas para hacerlo hasta que eso vuelve a entrar otra vez al ambiente, ¿cierto? Entonces para los vaporizadores pues tenemos primero mucha más extracción de otros materiales. Todas estas cosas son de unos plásticos, tienen unos componentes de metal, tienen unos componentes de litio para las baterías, tienen unos componentes de esto, de aquello, de chun. Entonces toda la fase de extracción contamina más. Lo mismo que la fase de distribución y de manufactura, es más compleja, se necesita más energía para producir estas cosas. Vamos en esa fase entonces como de manufactura, todo el asunto también mientras consumimos estas cositas que hay que cargarlas, entonces es también un impacto ambiental. El cigarrillo normal no había que cargarlo por ahí, carga con su encendedor, su candela y pare de contar. Y también entonces la parte de disposición, o sea, cuando se botan estos asuntos, los cartuchos están hechos muchas veces de un plástico que no se recicla, es difícil de reciclar. Cuando se reciclan mal, como todos los aparatos electrónicos, puede haber también un flujo de unas sustancias contaminantes. Entonces lo que podemos ver es que esa promesa de que se reduce el impacto ambiental no cumple. Hay que mirar muy bien, hay unas cosas muy técnicas para analizar este tipo de cosas, lo llaman el análisis de ciclo de vida, que eso nos permite comparar muchas vainas, desmentir muchas veces que todo lo que es tecnológico es más malo, porque también muchas veces se dice que lo natural es mejor, no necesariamente, hay que mirar eso con cuidado, pero en este caso sí se está tratando de analizar, aunque hay que decir, no hay todavía suficientes análisis, o sea, hace falta profundizar más en el asunto, pero definitivamente pues tiene todos esos impactos también y en el medio ambiente. Y químicamente cuando inhalas eso, supongamos que no tiene nicotina o le ponemos, ¿qué más te estás, eso tiene ahí unos distintos componentes, incluso pues unos alcoholes, no es que uno pues inhale alcohol, pero tiene propilenglicol y tiene otros aditivos también saborizantes, que en el caso por ejemplo de los que tienen combustión, todo lo que tiene combustión genera unas sustancias nuevas ahí. En general lo que estamos inhalando ahí son ese tipo de aerosoles, ¿cierto? De ese tipo de sustancias que, como decía ahorita, pues atraviesan los alvéolos y bueno, causan todas estas problemáticas. El impacto está ahí, es también cómo se afecta el ecosistema, el propio ecosistema. Si uno está hablando de los temas ambientales y quiere tener cierta rigurosidad, pues se pregunta por eso. Ahora yo voy a decir algo, no lo pongo acá sobre la mesa. También yo creo pues que las personas son libres de hacer ciertas cosas, ¿cierto? O sea,
Y repito, o sea, es que el hecho de que yo todavía me fume un cigarrillo de vez en cuando, quiere decir que para mí tiene cierta vaina, pero uno tiene que saber que entonces esos vicios, estos asuntos tienen también un problema para la sociedad y para el ambiente. Para la sociedad, que lo digo también pensando en esa perspectiva de salud social, porque es que una persona que fume, una persona que tenga una adicción, muchas veces es también una persona que genera unos costos adicionales pues para los sistemas de salud. Eso tiene implicaciones también sociales amplias. No me voy a extender mucho, ahorita cuento la anécdota de por qué yo también, más o menos una cosa que me pasó por ahí, o la cuento de una vez. De una. Es que cuando yo empecé aquí en la universidad y empecé a dictar las clases de desarrollo sostenible, yo todavía fumaba más, o sea, fumaba todos los días, fumador de diario, y yo salía en pausa de la clase a esconderme para fumar un cigarrillo para que no me vieran mis estudiantes, porque me daba pena estar hablando, me daba algo de vergüenza estar hablando de todos los impactos sobre el ambiente y yo haciéndolo pues, sobre mí mismo. Repito, yo respeto mucho la libertad de las personas, pero para mí sí fue un llamado de atención. Yo dije, pues bueno, ¿qué tanta coherencia tengo yo dependiendo de esto, que fue un primer factor, no depender absolutamente pues, de nada en esta forma? Y por otro lado también de decir, no, vamos a tener un poquito más de coherencia, y eso es lo que se ha venido llamando ya luego el enfoque de una salud. Uno habla de la salud de uno, la salud propia con la salud también del planeta, que están muy de la mano. Entonces eso que uno está haciendo también con los vapeadores genera un impacto ambiental terrible. Entonces por ese lado no está bien argumentado. Pero lo del cigarrillo, que era el fumador pasivo, ¿hay también vapeador pasivo? También, o sea, lo que sale de acá, no conozco los datos exactamente. Ajá. De qué tanto más afecta al que está ahí al lado. El cigarrillo, mientras está teniendo la combustión, también libera su humito, ¿cierto? No es solamente lo que uno llega a los pulmones y exhala, que también a las personas que están al lado les afecta, también está todo el tiempo en combustión. Yo ahí diría tiene una mayor exposición, pero esto que sale al ambiente, o sea que está afectando también al ambiente y está afectando a las personas alrededor. No hay un hoyo negro que se chupe lo que está saliendo del vapeador. Yeah. No, eso, todo lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo en interacción con el ambiente. Yeah. Entonces estamos afectando también de una u otra manera al ambiente y a otras personas con esos vapeadores. Okay. Pues para mí ya queda claro que no es inocente, que es el signo de alguna cosa también personal. Ustedes muy bien lo han dicho, pues también es un asunto social y de la cultura. Pues uno mira las películas de Hollywood del siglo pasado y pues uno no se imagina a Humphrey Bogart sin fumar cigarrillo y a Greta Garbo, hoy se ve mal. Pues ahora lo ves en forma de vapeador, pero como recomendación de una persona del área de la salud, definitivamente, pues aunque como dice Alejandro, respetando pues que cada quien tiene como derecho a fregarse la vida como quiera, sí. Pero en términos de salud es una actividad indeseable. Pues no lo llamamos indeseable porque mucha gente lo hace, okay. ¿Cierto? Pero de pronto el llamado es a que miremos y tratemos de hacer un autocuidado conmigo mismo y luego pues como con el sistema general. Bien, lo que les decía ahorita, hombre, vivimos en una sociedad que los sociólogos llaman que es la sociedad de la velocidad. Todo es inmediato, todo es inmediato. La gente busca en mil cantidad de estrategias como para liberarse de lo que pasa en el sistema y una de ellas es el consumo, ¿cierto? Aquí en Medellín hay algo que se llama los consumos responsables. Eso lo lidera la alcaldía de Medellín y es algo que me parece ganador, es porque lleva justo a respetar esas libertades, ¿cierto? Y a generar como conciencia de lo que estamos haciendo y lo que nos estamos metiendo. Al generar ese tipo de conciencia, pues ya la persona toma una decisión de mirar si frena, merma o corta, como hizo Alejo, ¿cierto? El consumo de algo. Entonces el llamado es a que
Si bien hay libertad para el consumo, miremos muy bien qué es lo que estamos consumiendo y de qué medida lo estamos consumiendo. Dentro del ejercicio clínico que yo hago con los pacientes es, ¿usted cuántos vaporizadores se consume al mes? A veces ni saben. Vamos a hacer un conteo de los vapeos que hace. Hay gente que se puede hacer hasta 5.000 vapeos mensuales. Eso es poquito, ¿cierto? Entonces el llamado como a generar conciencia, a tener estados de conciencia con uno mismo frente a lo que estamos consumiendo. Y la persona que, pues digamos que vea este programa y dice, hombre, yo no la había visto de este tamaño, tal vez sí me gustaría como ayuda, además pues de acudir a un profesional, ¿cuáles serían como las sugerencias ya como para ir cerrando el tema y dar más bien sugerencias a las personas? ¿Qué sería lo que le recomendarías a la gente? Bueno, pues cuando ya la persona sienta que ya esto se salió de control y que está tomando fuerza en la vida propia, siempre como activar una ruta en salud. Pida una cita con el médico general, le comenta la situación y él seguramente lo va a dirigir a los especialistas. O pues también podemos contar con un directorio, me imagino, a nivel de institución. Hay varias instituciones que generan programas para generar la ayuda. Busquemos la ayuda si tenemos la disposición de hacer un proceso, porque eso es un proceso. No crean pues que dejar cualquier tipo de sustancia es de un mes o de la noche a la mañana, es un tema que hay que hacer un proceso. Yo creo que ahí hay algo muy importante, también desde la perspectiva ambiental, pues reconocer los impactos, o sea, buscar los impactos y reconocerlos. Yo digamos que indeseable, pues puede que la persona no sea, la persona que lo haga no es la indeseable, pero estos hábitos son hábitos indeseables en la medida en la que se salen de control, pero todo eso tiene, digamos, un impacto que tenemos que empezar a reconocer. Cuando decís hacerse consciente, yo digo, quien lo decida hacer, quien ya a sabiendas de que esto afecta a su salud, a sabiendas de que esto le está generando esos patrones adictivos, esas conductas adictivas, pues bueno, decide hacerlo, está ahí, es también lo que uno dice. Yo no lo voy a extrapolar demasiado, pero cuando la gente tiene la adicción al carro, entonces que usted va a seguir utilizando el carro. Tampoco satanizo el carro se necesita, claro. Uno lo puede necesitar absolutamente, pero si usted lo va a hacer, sea consciente de los impactos que tiene, ¿cierto? A lo mejor cuando usted ya entra y dice, ve, pero es que son muchos los impactos para algo que no me da demasiado, pues soy capaz de decir, no voy a andar en carro todos los días, o de decir, pues yo voy a ponerle un límite a esto, porque es que los impactos que está teniendo no son lo suficientemente grandes para cubrir, o los beneficios, digamos, que siento para cubrir esos perjuicios que me estoy causando a mí mismo o al resto de la gente que está ahí. Entonces yo creo que es como volverse muy serio con la cosa. A mí eso de verdad me ayudó mucho, como decir, bueno, si yo me estoy escondiendo, pues cuál es mi relación frente a esto. Y ya en un momento dije, ve, hasta aquí llegó esta vaina. Y finalmente, supongamos que yo no quiero dejar las cosas, no sé si sin mencionar marcas ni nada, pero si vas a decir, hombre, si vas a seguir en esas, ¿hay algún modelo, algún tipo de vapeador que sea menos que otros, o no hay nada ahí que diga, hombre, este sí es mejorcito que este, o no? En eso hasta ya no hay información. Así, pues, que uno diga, vea, es que este sistema para mitigar el impacto un poquito del asunto, hasta donde yo sé, es lo mismo. No, o sea, no es recomendable. Párale, trate de bajarle. Y yendo para bajitos de a poquitos, ya llega. Pero sí, o sea, no es que haya una alternativa. Modelos. Pues un zapato diferente. Que sea menos dañino, nada. Vea, que se vaya para un bosquecito bien lindo donde el aire es puro de verdad y respire aire puro. Respire aire puro y vea cómo se siente bueno. Pues mira, ahí es como decirle al que fuma nicotina, pues el cigarrillo, cambiar de Marlboro a Green Light, por ejemplo, o a Boston Light. Es como lo mismo. O sea, ahí no hay como un tema de comparación de que uno sea más perjudicial que el otro. Yeah. Todos generan la misma vaina. Okay. Y la misma situación adictiva va a pasar.
independiente de la marca. Ah, bueno, el tiempo en este programa se acaba tan rápido como un cigarrillo, no dura tanto como un vapeador. Yo les agradezco mucho pues que nos hayan dado luces sobre el asunto. Si quieren dar alguna opinión o una recomendación final, pues bienvenidos. Bueno, no, pues mi recomendación desde el área de la salud, desde la psicología, pues respetando la libertad, me gusta mucho esa palabra inclusive porque hay que respetar la libertad del otro, eso es base fundamental. Es un llamado a ser conscientes frente a lo que se está consumiendo y tratar de generar un control a nivel personal de lo que se consume. Para mí eso sería como el principal llamado. Y yo cierro diciendo, pues, hacerse cargo realmente de las acciones que tenemos, tener muy claro que entonces si nos interesa también el cuidado del planeta, si nos interesa la salud de los ecosistemas, es mejor también evitar este tipo de sustancias, este tipo de consumo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo Campus Global.